Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Lo desarrolló en Jacob. Entonces, esos tres son los que vienen haciendo y vienen, digamos, como desarrollando el plan de salvación para toda la humanidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no podemos ignorar lo que han vivido los antiguos. No podemos ignorar aquellas personas que están viviendo situaciones duras y difíciles por causa de la palabra. Porque el mismo Señor lo dice en la Escritura, que hay un lugar especial para aquellos que han sido decapitados por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. Entonces fíjense que aquellos que tienen como ese don, como esa tarea, como digamos como ese valor civil de haber entregado su vida por el Señor, pues me imagino yo que tendrá delante de Dios un reconocimiento como lo tuvieron los discípulos. Así como hay coronas, hay reconocimientos, pues me imagino que aquellos que han vivido situaciones más duras y difíciles, pero que tienen una tarea, y es que a través del sufrimiento, a través de esas situaciones, entonces ellos abren el camino o se sostienen para que otros pasen por encima, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Habíamos hablado que Pablo nos habla de unas obras de la ley, y una de ellas son lo que habíamos estudiado, las tradiciones de los ancianos, el mandato de los hombres y las costumbres de las naciones. Hablamos que una costumbre se puede definir como un camino, el uso repetitivo de algo, un hábito o prácticas que se hacen dentro de una situación que se pueden denominar ritos o costumbres, ¿ya? Para el pueblo judío, cuando se hacen 2 o 3 veces las mismas cosas, para ellos ya es una tradición. Para ellos ya forma parte de un ritual, y ellos mismos empiezan como a ponerle sus condiciones y a ponerle sus propias cosas. Por eso el Señor habla de que nosotros tenemos que conocer la Escritura para que todos esos rituales o todas esas cosas que le están siendo añadidas a la Escritura o le fueron quitadas, porque ahorita hay muchas cosas que la Biblia dice una cosa, pero las iglesias están haciendo otra, los líderes están haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque para mí se ha perdido como el valor que debe tener la Biblia en la iglesia. Que ya cogemos libros, ya cogemos enseñanzas de otras personas, ya cogemos, tradiciones de otros países y lo queremos traer aquí a las iglesias. Ya el altar del Señor ya no es el altar, sino es el sitio de las danzas. Todo ese montón de cosas que se le ha dado un rol diferente a lo que realmente es el mensaje del Señor y lo que es el templo de la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo que no podemos ignorar. En el versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mira, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué?
porque estas vivencias o estos ejemplos es lo que nos van a llevar a nosotros a no cometer los mismos errores. Si bien es cierto, nosotros no aprendemos por la vivencia de otros, si no nos machucamos nosotros mismos. Pero Dios lo que nos quiere evitar es el que le pase la corriente, el que se queme el dedo, el que se le caiga la cabeza, el que venga una enfermedad. Es lo que Dios nos quiere evitar. Por eso el Señor dejó su palabra con una serie de ritos, con una serie de hacer y unas cosas de no hacer. ¿Para qué? Para prevenirnos de aquellas cosas, del hacer que trae recompensas y el no hacer que trae sentencias y consecuencias debido a la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, el que obedece, dice la Escritura, que hay un montón de bendiciones. Y al que no obedece también tiene su recompensa, que se llama maldición, que se llama enfermedad, que se llama tribulación, que sea un montón de cosas que me pueden llegar a mí cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Dice, lo primero que el Señor nos está hablando, que de pronto es como el pecado de todos, y es la codicia. La gente es codiciosa, y la codicia es querer tener lo que otros tienen. Y fíjense que yo pensaba ayer en las horas de la tarde, que estaba en el lobby del conjunto, y me puse a mirar unas cosas, y se me vino a la mente, vi la niña del aseo, ¿no? Vi una de las niñas que hacen aseo, que están constantemente poniéndole atención al aseo del conjunto, y yo me puse a mirar la chica, y ella miraba por todos los lados, y miraba era como nueva a lo mejor, pero ella le llamaba la atención todo el conjunto y todo lo que había. Y a mí se me vino a la mente, yo decía, Señor, seguramente esa mente está pensando, algún día yo podré vivir en un sitio así. Y yo dije, y nosotros los que vivimos aquí, queremos vivir como viven los ricachones. Si yo tuviera una casa en una isla, si yo en vez de bicicleta o patineta tuviera un carro, si yo tuviera un carro y el que tiene el carro, si yo tuviera un helicóptero y el del helicóptero, si yo tuviera una nave. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Porque siempre estamos poniendo los ojos en lo que tienen los demás, o no estamos acordes o no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Entonces yo pensaba eso y yo decía, Señor, fíjese que yo percibo que ella está pensando eso, ¿ya? Y nosotros, ¿cuántos de nosotros que vivimos acá o que vivimos en una casa, quisiéramos estar en otra condición? Quisiéramos tener otra posición, quisiéramos tener más dinero, o sea, siempre estamos codiciando más allá de lo que a lo mejor sí se puede llegar a tener, pero si cumplimos los parámetros del Señor. Porque es que el problema es que cuando yo hago las cosas para Dios, pero con la finalidad de que Dios me enriquezca, tenga la plena seguridad que Dios no la va a sacar a usted de la misma situación. Lo va a llevar ahí, lo va a sostener ahí y le va a dar a usted todos los días el afán, el trabajo de que usted salga a trabajar, porque la intención suya y la avaricia y la codicia no lo deja levantar la cabeza. Cuando nosotros hagamos las cosas simplemente por una responsabilidad, por una tarea, pero no le ponemos codicia, sino que estamos buscando más el favor de Dios, y Dios sabe que en mi corazón no hay esa avaricia, esa codicia, esa lujuria, esa lascivia, pues Dios a mí me la va a pintar de otro color. A mí Dios me puede decir, como dice un proverbio, echa la suerte sobre mi regazo y yo determino si te la ganas o no te la ganas. ¿Ya? Entonces fíjense que nosotros, si no sabemos hacer las cosas para agradar a Dios, pues vamos a estar siempre que nos falta el 5 para el peso. Vamos a estar siempre en la posición de menesterosos.
¿Por qué? Porque mi corazón está más allá de lo que Dios me tiene aquí, pero yo estoy allá en otro sitio. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es no a la codicia. No debemos codiciar ni el esposo, ni la esposa, ni el carro, ni el buey, ni el siervo, ni la sierva, ni el dinero de nadie. Porque Dios a todos nos ha dado las mismas opciones, las mismas oportunidades. Si usted analiza y mira los grandes los dueños o los grandes ricos, usted se encuentra que su vida no era muy buena. Que vivieron situaciones, pero ¿qué lo llevó? Lo que yo les decía a ustedes, el mar. Yo digo, esta no es la condición que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Trabajo, me capacito, me adiestro, menguo en mis gastos, menguo en todas las cosas. No me doy una vida que no soy capaz porque quiero demostrarle al mundo que yo sí y los demás no. Y gasto más, pues seguramente nunca voy a llegar a tener. Pero si yo soy un buen administrador, como dice la Escritura, seguramente va a llegar el momento en que usted tiene tanto dinero que puede sentarse como ese ricachón que le digo, ay, ya que tengo tanto que voy a agrandar los graneros, me voy a sentar aquí y voy a vivir feliz. Pero ¿qué dijo el Señor? Necio. Esta noche vienen por su alma. ¿Y de quién es? Todo lo que usted trabajó con avaricia y con codicia. Para el pueblo del Señor. Yo estaba pensando y estaba orándole al Señor por esa situación. Pero, ¿qué era lo que me decía a mí el Señor con respecto a esa situación? Porque a mí el Señor me mostró una imagen como si fuera una bala así, pero era el submarino de donde iban los hombres más ricos, 5 hombres. Y yo le decía, Señor, esas personas, dijo, ¿por qué fueron al sitio donde está un elemento que retaron mi poder? Porque yo hundí esa nave porque dijeron que ni el poder mío lo podían hundir. Ellos tentaron mi poder. Creyeron que porque tenían dinero podían bajar y allá se quedaron, porque lo que yo maldigo, lo que yo digo, nadie puede llegar ahí porque la misma condición será. Entonces yo pensaba eso y yo decía, uy Señor, mejor no tentar a Dios y lo que Dios, porque el Señor dice, lo que yo maldigo, nadie puede cambiar. ¿Sí o no? Porque el Señor, ¿qué le dijo no sé si fue a Josué o a uno de los jueces? Dice, esa ciudad destruida y nadie edificará. Y sin embargo edificaron, ¿pero qué? Sobre la vida de 2 de sus hermanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir en contra de lo que ya Dios estableció. Y para mí eso es una soberbia, y no quiero hablar más, pero yo entendí eso cuando yo le estaba orando al Señor. Entendí que la soberbia de ellos, ir al sitio de donde Dios había establecido un juicio por causa de la soberbia de aquel que creó y que diseñó y que hizo toda esa nave. Y eso es importante, hermano, porque fíjense que uno todo tiene que pensarlo desde el punto de vista del Señor. Pobres hombres, no, tentaron a Dios y creyeron que porque tenían la plata para darle la vuelta al mundo 3 veces, yo no puedo tentar a Dios. Entonces fíjense que eso es importante. Bien, ahora fíjense que el mismo Señor nos está hablando y está diciendo, no codicie. Ellos codiciaron. Quisieron irse a un sitio donde Dios había establecido ya un juicio. Fueron allá a mirar y solamente Dios sabe cuál era la intención. Eso es soberbia, eso es orgullo, porque la gente todavía no han entendido que es un juicio de Dios. Y cuando nosotros entendamos lo que son los juicios del Señor y que no puedo ir ¿a qué? A mirar qué es lo que está pasando allá y a dejar de pronto las personas que de pronto se murieron, déjenlas allá quietas, porque el día que venga el Señor y allá saldrán sus cadáveres o lo que esté allá metido dentro de esa nave. Bien, entonces lo primero que el Señor nos está diciendo a través de su palabra es la codicia. Ese es el problema que tiene el ser humano. A veces las personas codician las costumbres de otras naciones.
Y una de las cosas que el Señor siempre ha dicho es, no mire lo que tienen los demás. Mire hacia el frente, mire hacia arriba y mire hacia sí mismo, qué es lo que Dios tiene para usted. Porque por estar mirando al lado o estar mirando atrás, entonces yo me puedo estrellar. Y no estoy mirando qué es lo que el Señor quiere conmigo. Porque nosotros siempre estamos mirando es lo que tienen los demás. Por eso lo decía, ¿no? Si yo vivo acá y yo veo uno en las redes sociales cómo viven los artistas y uno dice, ay, cómo quisiera yo, pero usted no sabe la situación emocional de esa gente, de qué le sirve vivir en una isla y llegar en bote o en helicóptero, si su vida emocional, si la vida de su familia es un caos, de nada le sirve, ¿ya? Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Lo otro, que dentro del plan del Señor y dentro de las naciones que el Señor no quiere que nosotros aprendamos, es la idolatría. La idolatría dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a danzar y a disfrutar a un Dios que no era el que los había sacado de Egipto. Mire, hermanos, una de las cosas que el Señor siempre le ha dicho al pueblo de Israel es: no se hagan uno solo con las naciones, porque las naciones son idólatras. Y estudiaba la palabra pagano, y pagano no se encuentra en el lenguaje hebreo. La palabra pagano no se encuentra en el hebreo, por eso le digo que todo lo que usted lea en el hebreo, en el griego, tiene que buscar esa palabra si se encuentra en el lenguaje del Señor, si no, eso es una palabra griega. Es una palabra que tiene un significado griego, gentil, algo que no tiene nada que ver con el reino. Por eso es importante. Y resulta que la palabra pagano, digamos, se tiene... es que son los paganos, y los paganos para arriba y los paganos para abajo. Y resulta que la palabra pagano es una palabra griega que fue dada o que fue creada en el Imperio Romano. Y la palabra pagano, desde el punto de vista griego, significa campesino. Significa la persona que labora en el campo. Significa una persona que trabaja el campo, que trabaja la tierra, pero esa palabra es desde el punto de vista griego. Al Imperio Romano, cuando hizo todas las cosas para poder quitarle las costumbres al pueblo del Señor, siempre se inventó muchas cosas para cogerlo de ellos y ponerlo desde el punto de vista, pero darle su toque gentil o el toque que no es del Señor. Por eso la Biblia, cuando se habla de naciones, se está hablando de personas o se habla de gentil, ¿ya? Pero la palabra pagano para el pueblo, para el Imperio Romano, para ellos era un honor. Nosotros somos paganos, ¿pero por qué? Porque laboraban la tierra y tenían sus propios dioses. Eso es lo que significa dentro del Imperio Romano la palabra pagano. Entonces, ellos tenían sus propios dioses y por eso ellos decían, nosotros tenemos nuestros propios dioses. Si usted va y mira, el Imperio Romano tiene sus propios dioses. Tiene sus propios santos, tiene sus propias costumbres, que son muy diferentes a las que nos enseña la Escritura. Por eso ellos se sentían gozosos, se sentían jactanciosos y se sentían más grandes que Goliat. ¿Por qué? Porque ellos eran paganos, porque ellos tenían sus propios dioses, porque ellos tenían sus propias costumbres, porque ellos tenían sus propias celebraciones. Y dentro de esas está la Navidad.
Y cuando uno empieza a estudiar desde dónde partió, o sea, uno empieza desde aquí y se va hacia atrás para poder entender que eso viene de Babilonia. Y viene con todo un montón de idolatría y de todo ese montón de cosas, y que es lo que el Señor no quiere, que nosotros sigamos las cosas que no son del Señor. Como la fiesta de el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Muertos, luego viene el Día de Todos los Santos, luego vienen las fiestas de las miles de vírgenes. O sea, todas esas cosas, eso es del Imperio Romano. Y nosotros tenemos que llegar a decir qué es lo que el Señor quiere que yo haga, qué es lo que a mí me corresponde, porque resulta que cuando nosotros aceptamos al Señor, reconocimos la obra del Señor, yo fui injertado en la vida verdadera. Y a mí me corresponde que empezar a mirar qué es lo que me enseña la Escritura para mí, que yo ya no soy gentil, ya no soy goyín, ¿cierto? Que en el hebreo se dice gentil. Ya nosotros, si dejamos todas esas doctrinas o todas esas idolatrías y todos esos falsos dioses, ya nosotros no somos paganos. Porque la persona que tiene todas esas creencias es un pagano, y esa es una identidad o es el nombre que se le da al creyente del Imperio Romano. ¿Sí me van a entender? ¿Listo? Entonces, no le diga a la gente, es que usted es un pagano, porque usted ni siquiera sabe qué es lo que sabe. Entonces es importante que nosotros ya ahorita no somos paganos ni somos nada de eso, ahora somos el pueblo del Señor. Como pueblo del Señor estamos aprendiendo un camino, teniendo un solo Dios y haciendo lo que la Biblia nos está mandando a hacer. ¿Para qué? Para acercarnos al Señor, al único Dios, al verdadero, al sublime, ¿ya? Eso es lo que me está enseñando a mí el Señor. Dice, no seamos idólatras. Es decir, como decía la canción que nos trajo Chío, no se incline, porque es que a veces nosotros nos inclinamos ante las personas. Creemos que porque una persona me dio algo, tuvo un afecto, tuvo algo, entonces ya uno le debe honor y honra, ¿no? Si la persona lo quiso hacer, problema de ella, ¿ya? Y la gente tiene esa costumbre, o sea, pone a la persona en un pedestal porque le dio un peso o le dio un pocillo de café con pan, o sea, y todo ese montón de cosas nosotros terminamos como si fuera un Dios más arriba, ¿no? Sino que nosotros son situaciones que Dios le puso, pero nosotros no le debemos honor y honra a la gente. Nuestro honor, nuestro reconocimiento, nuestro inclinarnos, nuestro prestarle el oído, es a las cosas del Señor, no a las de los hombres, porque esa persona que está allá arriba me va a contaminar de su soberbia y yo le voy a seguir limpiándole las botas o dándole brillo a su hebilla de la correa, y la persona se va a sentir que es más que los demás. Vámonos. Lo que dice aquí el Señor en el 8, dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron, aquí dice 23, pero en el hebreo dice 23,000. Ahora, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo no fornicar. Pero esta fornicación tiene que ver con el servicio a otros dioses. No tanto el que la persona esté cometiendo su falla, teniendo relaciones fuera del matrimonio. Aquí lo que Pablo está haciendo referencia es la inclinación, es el servicio, es la idolatría, es el que usted le rinda culto a alguien y que lo tenga usted en un pedestal más importante que el mismo Dios. Entonces, por eso el Señor está diciendo que no debemos de fornicar. Entonces, vayamos a Números, por favor. Número 25. En el Antiguo Pacto dice 24, pero aquí dice 23. A lo mejor fue error de digitación. Números
capítulo 25. Vamos a mirar lo que me dice aquí la Escritura. Mire, hermanos, recordemos que lo que el Señor nos habla aquí en la Escritura, lo que ellos hicieron, lo hicieron en la parte, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Dice así, número 25, 1, del 1 al 3, vamos a leer. Dice, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Mira, hermanos, ahí hubo tanto fornicación en la parte espiritual como fornicación en el cuerpo. Y Pablo me enseña que el único pecado contra mi cuerpo es el adulterio o la fornicación. Esos son los dos únicos pecados que se dan contra mi carne, contra mi cuerpo. Si yo soy soltera y yo tengo relaciones con otra persona, yo estoy en fornicación. Pero si una persona está casada y tiene su affair, tiene su desliz, pues esa persona está en fornicación, en adulterio, porque el adulterio es para los casados y la fornicación para los solteros. Entonces fíjense que el Señor dice que ¿dónde estaba el pueblo? En Sitín. Pero ¿qué estaba haciendo? Dice que el pueblo empezó a prostituirse. Tremendo a veces esas palabras que el Señor dice en la Escritura, ¿cierto? Dice que él empezó a prostituirse el pueblo. ¿Con quién? Con las hijas de Moab. Y nosotros sabemos que los moabitas vienen ¿de quién? De Lot con su hija mayor. Ahorita es trabajadora sexual. Entonces, fíjense que dice comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab. Fíjense que si la mamá, ¿cómo obtuvo su familia? ¿No fue porque ellas hicieron un incesto con su papá? ¿No fue que emborracharon a su papá porque ellas pensaron que se habían quedado solas en la tierra y que, ¿qué iban a hacer? Entonces, ¿qué hicieron? Emborracharon a su papá, se acostaron con él y ella quedó embarazada, y de ahí es donde vienen los moabitas. ¿Ya? Y fíjense que aquí uno empieza a pensar, porque cuando uno analiza un poco las cosas, uno dice, Señor, los moabitas. Pero Dios en su momento va a darle la oportunidad a aquel que viene en su delito de descendencia, le va a dar lo que yo le decía, corte aquí y le doy la opción de cambiar. Le doy la opción de tener otra ciudadanía, de tener otro caminar y de que usted está bien delante de mí. Porque esas condiciones me las da a mí el Señor. Que es lo que el Señor dice, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y yo voy a salvar a quien yo quiera y yo voy a condenar a quien yo quiera. Entonces aquí a nosotros no nos corresponde decir, si usted es salvo, yo soy salvo, porque el único que lo sabe es el Señor. Aquí todos estamos luchando, batallando, caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, corrigiendo algunos conceptos, haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer dentro de los parámetros. Porque fíjense algo importante, hermano, que era lo que yo estudiaba esta mañana. O sea, a mí me ha impactado mucho lo que es la cebada. A mí me ha impactado muchísimo ese estudio de esa semilla. Y yo decía, Dios, tenemos que cambiar algo. Y tenemos que cambiar cómo se hace el pan. Porque el pan no era de trigo, el pan era de cebada. Porque en marzo y abril no era cosecha de trigo, era cosecha de cebada. Entonces por eso yo decía, uy Padre, ahora tenemos no mandar a hacer el pan con la harina de trigo, sino hay que buscar la harina de cebada.
Porque cuando ellos salieron en la época de la cebada. Y si usted va y mira, dice que el trigo no se destruyó con los granizos porque no era la cosecha. Entonces, ¿sí me van a entender cómo el Señor nos va hablando y en la medida que Él va poniendo, Él nos va, digamos, como aclarando las cosas? Y ese era el pan que no llevaba levadura, sino solamente agua. Agua, la harina, y póngalo a cocinar. Si era con aceite por arriba, era amasado con aceite, o simplemente cuando ya estaba asado, se le ponía el aceite por encima. Pero eso dependía de lo que el Señor quería o de la falla que había cometido el líder, o el pastor, o el pueblo. ¿Sí me va a entender? Entonces fíjense cómo el Señor nos viene aclarando, corrija esto, porque cuando ellos comieron el cordero y luego las hierbas amargas y luego el pan sin levadura, era el pan de cebada. Si usted se acuerda de los panes que el chico le llevó al Señor, eran panes de cebada. Quiere decir que esa situación, que ese milagro, ¿cuándo lo hizo el Señor? Entre abril y junio, marzo, abril, porque en junio ya entraba la cosecha del trigo. Ahora, aquí esta moabita que eran pecadores, que ellas eran las pecadoras, porque ¿de quién venía la herencia? De la madre, porque ella fue la que cometió el error. Luego las hijas cometieron e hicieron lo mismo. Entonces cuando yo leí aquí Moab, yo decía, Señor, Ruth, la moabita, ella llegó, ¿cuándo llegó a Jerusalén? Entre la cosecha, dice, estaban iniciando la siega de la cosecha y ella terminó de estar en Jerusalén cuando terminó la cosecha del trigo. Entonces aquí yo decía, claro, la moabita. Y vuelvo y le repito que la cebada representa el pueblo gentil. Representamos nosotros, porque Cristo vino entre marzo y abril, el 14, dio su vida por los gentiles. Ahora, usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué en octubre todavía se tiene que hacer expiación? ¿Por qué en la fiesta de los tabernáculos, por qué se tiene que hacer un día de expiación? Si se supone que en marzo se hizo todo, ¿por qué aquí hay que hacer el ayuno y hay que hacer la expiación, el toque de trompeta? Eso tiene un significado, eso tiene algo oculto. Entonces, por eso es importante que cuando uno conozca el concepto, uno empieza a decir, ay, aquí, ay, entonces esto era abril, ay, entonces esto era junio, ay, entonces esto era tal fecha, porque para Dios son importantes los eventos, como dice en su palabra, en los tiempos en que yo los determiné. No es cuando usted quiera, no es cuando yo quiera. Si el Señor le dijo, vaya ahorita ya, no, Señor, ¿por qué mañana? ¿Es que está lloviendo? Vaya, no, mañana, no, usted no cumplió la palabra. Entonces fíjense que la misma escritura nos está diciendo que con las hijas de Moab, el pueblo del Señor estaba que prostituido. Las hijas de Moab eran las que le servían como trabajadoras sexuales a los hombres del pueblo del Señor. Y por eso el Señor con ella, con Ruth, le dio la oportunidad. Entre. Por eso ella dijo, mi pueblo, su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Y en ese momento el Señor dice, listo, usted cambió, ya no son sus dioses, ya no es su pueblo, ya no es, ahora soy yo, listo, ahora yo le cambio el caminado. ¿Y sabe qué? Le voy a dar uno que la redima, le voy a dar un gadol, le voy a dar un redentor, y es vos. Porque de ahí venía la redención. ¿Sí me hago entender cómo va funcionando todo lo que el Señor nos está enseñando? ¿Cómo vamos a ir entendiendo un poquito más? Y ahora cuando usted lea y diga, ay, vea lo que hay aquí, lo que el Señor nos está enseñando.
Dice, con las hijas de Moab, dice, y estas, tan invitonas, ¿cierto? Eran las que gastaban, como hoy en día, las viejas son las que gastan a los hombres y lo llevan, y lo hartan, y lo tragan, y luego lo llevan por allá para que les haga el favor, y luego lo mandan para su casa borrachos. Dice, y estas invitaron al pueblo, ¿a qué? A los sacrificios que hacían a sus dioses. Hermanos, si yo no estoy definida dentro de las cosas del Señor, cualquiera me puede sacar al mundo. Cualquiera me puede llevar a mí a que yo haga sacrificios a sus dioses. Por eso aquí lo que el Señor nos enseña es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No os unáis en yugo desigual, porque usted es luz, ¿y qué hace con las tinieblas? Usted es día, ¿y usted qué hace en la noche? Y aquí es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque ese que no tiene temor de Dios, ese que camina en el mundo, ese que hace lo que está allá, se la lleva a usted, listo, los dos se van para el hueco. Los dos se van, hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy practicando el mundo, porque yo estoy haciendo lo que el Señor no quiere, y que esa conducta, esa situación, hay un solo camino y una sola consecuencia: la muerte eterna, y separados del Señor toda una eternidad. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad. Dios está diciendo, invítelo, hágale. Ya si la persona no quiere, ya se sale del contorno de nosotros. Pero fíjense que aquí está diciendo que ellas lo invitaban ¿a qué? A que se inclinaran ante sus dioses. Por eso dice que hacían a sus dioses, y el pueblo, dice, comió y se postró ante sus dioses. No lo dijo Pablo, no lo está diciendo en 1 Corintios 10, que el pueblo comió, bebió y se levantó a danzar, a bailar y a hacer todo lo que ellos hicieron. Y por eso vino Moisés, rompió las tablas, y el Señor dice, no hay impacto, porque en el momento en que ellos habían comido, se habían sido perdonados, se habían hecho un proceso, ellos iban derechito a la tierra de Canaán. Para allá iban a tomar posesión de la tierra de Canaán. Pero ese evento de esa idolatría al becerro fue que el Señor dijo, no pueden entrar a la tierra prometida. Se tienen que quedar aquí, porque en su corazón está Egipto, porque en su corazón hay otro Dios, porque en su corazón hay cosas diferentes a lo que ustedes van a encontrar. ¿Ustedes se imaginan que ellos llegaran con toda esa cultura a Canaán? ¿Quién estaba en Canaán? Lo malo, las desviaciones sexuales, se habían perdido peor de lo que iban de Egipto. Por eso a mí el Señor nos tiene que preparar, y tenemos que apartarnos, y tenemos que ser sabios. ¿Para qué? Para no entrar. Estamos en el mundo, pero yo no me puedo revolver con ellos. Yo debo tener mi carácter, debo sentir el temor reverente de que aquí en mi corazón está el Señor. Por tanto, yo no puedo ir a cometer delitos y pecados. Yo no puedo ir a hacer lo que la Biblia me dice que no. Y aquí el mismo Señor le está diciendo, y ellos se postraron. Pienso que lo que más enojo le da al Señor es que usted se incline reconociendo reverencia y reconociéndolo como Dios. No tanto es que usted vaya y le ponga una flor, sino es que usted se incline. Mire, ¿cuál es el problema o cuál es la situación con respecto al tema que nos está enseñando Chile? Nosotros sabemos que dentro de todo lo que está sucediendo se va a levantar un imperio que va a gobernar. Es un imperio, es una nación, es un imperio, es una nación que va a gobernar la parte espiritual y que va a gobernar la parte política del mundo. Son las dos opciones, la política y la parte religiosa, lo que gobierna todo el mundo. ¿Y cuál es la problemática? ¿Qué dice Isaías con respecto al problema de Satanás con el Señor?
¿Qué es lo que Él quiere? Él no quiere su trono, Él no se quiere sentar porque la Biblia no lo dice. Lo que Él le dice al Señor es que yo quiero estar a su izquierda y quiero que me reconozca la misma condición que tiene el que está a la derecha. Le invito para que usted lo lea. Y lo que está haciendo el adversario es ponerse a la estatura de Cristo, ponerse al mandato del Señor, porque el Padre estará en su trono, a su derecha estará Cristo, y el diablo quiere que el diablo quiere que Él sea puesto en su izquierda, porque así lo dice la Escritura. Él está luchando, ¿y cómo lo va a hacer? Reconózcame. A Él no le dan adoración. Todos los ángeles no están con Él, todas las cosas no están con Él. Yo también quiero lo que Él tiene. ¿O no es así? ¿Qué es eso? Lo que el mismo Señor dice en su palabra. Hasta cuando se halló en él maldad y quiso sentarse al lado izquierdo del trono de Dios. Hay que entender, hermano, hay que analizar todas las cosas para uno poder decir qué es lo que está pasando. El diablo está luchando, es que él esté a la izquierda del Señor, pero en la misma condición de reconocimiento, de inclinación que tiene Cristo. Y resulta que es que todas las cosas son de su Hijo. Y Satanás es un consiervo, Satanás es uno que está al servicio y él no quiere. Él quiere que lo tenga en la misma posición de hijo adoptado, pero deme los mismos derechos como hoy en día tienen los hijos adoptados. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así que, mire hermanos, así que se unió a Baal. Y la palabra Baal es una palabra griega que significa Señor. Señor, es decir, ¿cuál es la palabra ahí? Se hizo uno con ese Señor, con la oscuridad, con esos dioses. ¿Y qué es lo que busca el Señor con nosotros? Que seamos uno solo con Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está buscando el diablo? Lo mismo, hermano, la misma situación. Por eso el Señor dice, discierna, escuche, vea, esté pilas, porque son tan parecidos que solamente el oír y el diferenciar la palabra y diferenciar el fruto es lo que nos va a decir a nosotros si es de Dios o no es de Dios. Pero si yo no leo la Escritura, ¿cómo sé si es de Dios o no es de Dios? ¿Ya? Porque el trigo y la cizaña son igualitos. Lo único que se reconoce aquí es que el trigo, el que tiene las pepas y el fruto, está inclinado y el otro está como si hubiera comido vara. No se quiere inclinar. Y en eso se conoce al líder, se conoce al siervo que se inclina, que ora, que busca y que cumple la palabra del Señor. Yo leo, ¿de qué le sirve que usted lea si no practicamos la Escritura? Simplemente es un oidor, como dice la Escritura, como lo dice Pablo. Usted es un oidor, el que se mira en el espejo, qué lindo, qué feo, y me voy, y en el camino me voy arreglando las pestañas. Pero aquí el Señor le está diciendo que Israel se hizo uno con Baal. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que cambiamos. ¿Qué hizo Israel? Por una comida, por un baile y una inclinada, no perdió el estar siendo el privilegiado del Señor. ¿No le pasó a Esaú? Esaú perdió, la vendió, porque cuando yo no reconozco y no le doy la prioridad a las cosas del Señor, pues yo le sirvo al diablo. Si yo no valoro lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha enseñado, el dinero que Dios me ha dado, pues yo se lo entrego al diablo. Yo se lo entrego al diablo. Se me hace fácil dejarlo en una cerveza, dejarlo en cualquier otro tipo de cosas, pero no se lo doy al Señor. Y esa acción, mire lo que dice el Señor, se hace uno solo con el demonio. Así como el Señor dice que en el matrimonio, la relación sexual, se hace uno.
Pues aquí la inclinarse, comer y beber, con el demonio se hacen uno. ¿Sí o no? Entonces dice, así Israel se unió a Baal Peor. ¿Y qué le pasó al Señor? Dice, y se encendió. Yo me imagino, si es fuego, yo creo que... dice que se encendió la ira del Señor contra Israel. Porque la ira de Dios se levantará con aquel que tiene idolatría. La ira del Señor se levantará con aquel que le rinde culto a sus dioses. La ira del Señor se levantará contra aquel que viene haciendo lo malo. Conociendo la Escritura, me inclino al mundo, le sirvo al mundo, le compro al mundo, le dejo el trabajo y el fruto de mi labor, se lo dejo al mundo, o yo qué estoy haciendo con lo que Dios me está dando. Eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Por eso es una de las condiciones, o es uno de los requerimientos que me dice a mí el Señor, que las naciones no aprendan. Yo no puedo hacer lo que el Señor me está diciendo. No a la idolatría. Y la idolatría no es que usted tenga muñecos. La idolatría no es que usted tenga una imagen, porque entonces las fotos de nuestros familiares, el problema es que usted tenga la foto y le ponga una velita, o le baile ahí el junga junga ahí alrededor de la foto. Porque nosotros tenemos las fotos de nuestros padres y eso no es pecado. El problema es que como ya se murió, le voy a pedir a mi papá que está en el cielo. ¿Y usted qué sabe si está en el cielo? Exacto, el que me cuida desde el cielo, ¿quién es? Pues Dios, si usted cree, o el demonio que está detrás suyo. Porque nosotros le atribuimos, y eso lo ve uno mucho en los cristianos. Y uno ve a los cristianos y hermanos y uno dice, pero esta persona, ¿qué le pasa? Y conoce del Señor y habla del Señor, pero lo que está diciendo se sale del contexto. ¿De dónde está su coherencia con las cosas del Señor? Por eso aquí el Señor dice que se incendió la ira del Señor contra su pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor entonces al líder? El 4, leámoslo, dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ¿qué? Ejecútelos. ¿Por qué? Porque eran las cabezas. Mire, hermano, estar por cabeza, no de cabeza, sino estar por cabeza, no es nada fácil. Porque el que está por cabeza es porque Dios lo puso, porque detrás suyo vienen unos de nuestro testimonio, de nuestro caminar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sabe qué? Decapítalos a todos. Tremendo, hermano. Tremendo la idolatría, y la gente todavía sigue en sus idolatrías, en el mundo, en todo lo que sea más importante para esa persona que estar en el camino del Señor, que caminar dentro de los parámetros de Dios. ¿Y qué está buscando esa persona? Que venga el Señor y ejecute, porque eso es lo que dice el Señor, dice, ejecútalos delante de mí. Yo, tremendo, ¿sí o no? Uno a veces se pone a pensar, digo, Señor, usted como que mejor no quiero pensar, porque solo pensar me da miedo. Dice, a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a la idolatría de Baal Peor. Tremendo que mi propia familia venga aquí a quitarme la cabeza. Hermano, mire lo que dice el Señor. Tremendo lo que está diciendo el Señor. Por eso el Señor no quiere que nosotros tengamos íconos, que nosotros tengamos ídolos, que nosotros nos inclinemos ante las iluminarias o las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque mi propia familia será usada ¿para qué? Para decapitarnos, ¿sí o no? O sea, hermano, Dios no está jugando. Usted va a decir, ay, pero la gracia, sí, pero la gracia va a estar si usted se arrepiente y sale. Si nosotros decimos, listo, Señor, yo me aparto, yo me voy, yo hago esto, yo me voy, Señor.
dejo allá todas esas cosas y aunque esté ahí, no me voy a revolver con ellos. Voy a sacar todas aquellas cosas que representan un Dios para mí. Voy a evacuar todas aquellas cosas que no me permiten crecer en el Señor. Y seguramente usted va a crecer y Dios va a bendecir y Dios va a hacer maravillas con nosotros. Pero hay que entrar a mirar cuáles son esas situaciones y esas circunstancias que me están llevando a mí a detenerme en el camino y en el desarrollo y crecimiento espiritual. Y aquí es lo que está diciendo el Señor. Vayamos al versículo 9. Y aquí le confirmo al hermano lo que Pablo en Proverbios dice en Corintios dice una cosa, pero en la Torá me dice otra cosa, o Números 25:9. Dice así: y los que murieron por la plaga fueron 24,000. ¿Cuál plaga? La muerte. Llegó la muerte, imagínense. Eran 24,000 los que estaban en Rumba Estéreo. Todos los que estaban ahí bailoteando y bailando. Y sabe Dios qué tipo de baile. Y sabe Dios si era prostitución. Eso era ¿qué? Orgías, bacanal, carnaval. Porque el carnaval significa fiesta de la carne. Entonces fíjense que está diciendo el Señor. Y la ira del Señor para con su pueblo cesó cuando el pecado, cuando el Señor le dijo, vaya, me mata a todos esos que están en la rumba. ¿Cuántas personas que han estado en un rumbón y eso, viene cualquier cosa y ¡pum! ¿No le pasó eso a los hijos de Job? ¿No estaban enfiestados? ¿No estaban en la casa de una de sus hermanas y que todas las noches era en la casa de uno distinto y dele que dele y a la rumba y a la comida y el resto de cosas? ¿Qué vino? Dice la escritura que vino un viento, tumbó la casa y mató los 10, más todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque seguramente no estaban haciendo algo bueno, ¿cierto? Desde que el juicio llegó a la casa de Job. Así Job estuviera todos los días haciéndole sacrificios, pero ellos conocían, porque seguramente veían a su padre, seguramente participaban y él hacía 10, 11, 12 animales para que uno por cada hijo, el de él y el de su esposo. Y sin embargo eso no evitó que Dios trajera el juicio sobre la casa de ¿quién? De Job. Porque a veces Dios tiene que hacer, pues lo hace, hermano. Pero ¿quién lleva a que el Señor se encienda en su ira? Yo, mis actitudes, el que yo sigo con lo mismo, el que no quiero cambiar. Tal vez su casa no se desbarate, pero de pronto podrá llegar una situación en su carne, una situación en su vida. ¿Por qué? Porque yo soy la que estoy cometiendo el pecado. Porque yo soy la que estoy haciendo las cosas. Porque ya después el Señor dice, el que la hace la paga. Porque antes era, el sacerdote pecó, todo el pueblo la lleva, dice la escritura. Si yo cometía un pecado, mi pecado, aparte de que yo lo llevaba, todo el pueblo terminaba llevando la culpa del sacerdote. Y todos la llevaban. Por eso llegó un momento en que se dijo, el alma que pecare, esa morirá. Porque yo voy a pagar los pecados de Rosita si ella los quiso cometer? ¿Y yo qué tengo que ver? Yo no la empujé, ella solita se fue. ¿Sí o no? Entonces aquí hay que entender eso, hermano. Que aquí lo que el Señor está diciendo es, analicémonos, mirémonos qué tipo de idolatría tenemos. ¿Es el dinero? ¿Es un odio? ¿Es una amargura? ¿Es un resentimiento? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque una idolatría es la frialdad que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios. Eso es una idolatría. Eso es rendirle culto ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque usted está frío, porque no quiere nada con el Señor. Porque no estamos practicando. ¿Y qué dice el Señor? Eso es un ídolo. La pereza, el sueño, esos son ídolos, hermano.
Y el Señor vendrá, porque la palabra se cumple y cada promesa, cada una de las cosas que hay en la Escritura tienen una promesa o tienen una paga, una consecuencia. Y somos nosotros los únicos responsables que sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, caiga la bendición o la maldición. Porque si yo estoy en mi casa y yo cometo pecado, pues yo contamino toda mi casa. Toda mi casa está contaminada, porque si yo vengo de la calle, pues yo traigo los demonios a mi casa. Y por eso uno dice, uy, pero ¿por qué? Mira, ¿por qué está esto como tan raro? Esto porque está como... Claro, porque hay alguien que está trayendo o caminando en la oscuridad y por eso vienen todas las situaciones. Hay que mirar, hermano, porque eso lo dice la Escritura, no que yo contamino. Es como la persona o el varón o la mujer que todos los días se acuesta con uno. ¿Qué dice la Escritura? Que con cada uno de esos hombres o con cada una de esas mujeres con el que se acostaron, dice, se hicieron uno solo. Yo soy uno solo con el espíritu malévolo de ese y con los que yo me he acostado, soy uno solo con él. Por eso el Señor dice, un solo esposo, una sola mujer. La variedad no está en plaza y la variedad la condena usted. Por eso es importante, hermano, conocer lo que me dice la Escritura. Entonces fíjense lo que el Señor nos está hablando aquí de qué, de la idolatría. Es un pecado de muerte, porque eso es, así lo denomina la Escritura, un pecado de muerte. Por ese pecado fue Cristo a la cruz. ¿Cuándo qué? Cuando yo me aparto, cuando yo me separo, cuando yo me libero, cuando yo dejo eso, yo entro en la gracia del Señor y todas esas cosas ya no se me cuentan, porque yo me arrepentí y no estoy practicando ese tipo de cosas. Ya estoy en el camino del Señor, ya estoy en el camino del Rey y ya ese pecado no me será contado. ¿Por qué? Porque ya mi caminar es otro. Porque ya mi creencia no es en Baal peor, sino es en el Cristo resucitado y el que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces hay que entrar, hermano, hay que mirar qué tipo de ídolos nosotros tenemos. ¿Qué tipo? Y yo cómo lucho y cómo batallo contra esa situación. ¿Cómo le hacemos, Señor, para que nosotros podamos tener un caminar y un andar diferente al que el Señor nos está diciendo que sea? ¿Para qué? Para poder acercarnos al Rey. Entonces fíjense que no solamente es la codicia, la idolatría, sino la fornicación. Fíjese que no es solamente el que de pronto la persona tenga las relaciones sexuales con el que no es su pareja, pero aquí también está diciendo que es el que yo tengo otros dioses y me inclino ante esos dioses. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Sí, porque es que el Señor dice que Él visitará la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Cerremos nuestros ojos y presentémonos delante del Señor. Y digámosle al Señor que si todavía en nosotros hay inclinación hacia otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de la luz, que nos ayude a traer luz, que nos ayude a cortar con todas esas situaciones que nosotros tenemos como Dios, la pereza, la comodidad, el sueño y todas aquellas cosas posibles que para usted ahora son más importantes que buscar el reino de los cielos. Señor, no permita que el mundo nos invite a fornicar, que el mundo nos invite a adulterar con otros dioses, Señor. Guárdanos, Señor, de hombres y mujeres que nos puedan llevar a tener esta condición de adulterio, no solamente con el cuerpo, sino también con nuestro gran Señor, con nuestro Dios. Que no comamos y bebamos y nos inclinemos ante los dioses del Imperio Romano,
que han venido poniendo y dándole diferentes formas y maneras para mantener encantado a aquel que no está convertido, aquel que todavía el mundo lo tiene en su corazón, Señor. El Egipto, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esa posición, a tomar esa decisión de alejarnos, de inclinarnos hacia ti, Señor, el único, el suficiente, el que ha de venir y aquel que me va a sacar, Señor. Tú venciste al mundo y sus obras. A mí me corresponde seguir a aquel que venció, a través de la palabra, a través de la fe, a través del apartarme, el separarme de todas esas situaciones, Señor, que me están llevando o que nos están llevando a inclinarnos hacia la pereza, el sueño, aquellas cosas, Señor, la misma frialdad que muchos tienen con respecto a su palabra. Ese es un Dios, Señor, porque se inclinan, porque lo buscan, porque han dejado, Señor. Y a veces hablamos de ti, pero nuestro corazón nos redarguye. Hablas con hipocresía. No buscas, no lees, no te congregas. De nada te sirve, porque la palabra no fructificará, porque sale con hielo, sale con frialdad. No motiva, no hace un arder en su corazón cuando llevamos su palabra a un corazón. Cuando nuestro corazón está frío, Señor. Cuando nuestro corazón ha perdido el fuego de su Espíritu, Señor. Perdónanos, Dios. Permítanos levantarnos, Señor. Y que no solamente lo digamos siempre, pero no tomo la decisión, Señor. No permita que las hijas de Moab me inviten a prostituirnos, Señor, con dioses falsos, con posturas y costumbres y actitudes de mi corazón que no tienen nada que ver contigo, Señor, sino que yo me inclino ante la pereza, el sueño. Ya no siento gozo en la lectura de la palabra, ya no encuentro alegría escuchando los mensajes y las enseñanzas que nos dan cada mañana, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos llorado porque queremos cambiar y sin embargo solo es emocional? Porque no hay acción, Señor. No hay un tomar la decisión y mantenerme. Simplemente me redarguye la emoción, me redarguye el dolor, el remordimiento, pero no hay un arrepentimiento genuino, Señor. Para empezar a buscar, para empezar a estar contigo, Señor. Sabemos, Señor, que los días son malos. Sabemos que el enemigo quiere ocupar el lugar que le pertenece a ti, Señor. Él quiere sentarse, Señor. Quiere sentarse en ese sitio que tú has escogido en mi corazón para que tú puedas morar, puedas reinar, Señor. Porque Él está buscando que mi corazón se incline ante las falacias, ante las mentiras, ante todas aquellas cosas que en vez de acercarme a ti, me alejan de la luz y me acercan a las tinieblas, Señor. Me alejan de la verdad y me acercan a las mentiras, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios eterno. Perdónanos que tantas veces te hemos dicho, pero no hemos tomado acciones sobre las cosas que estamos haciendo mal, Señor. Perdón, Señor. Hoy levanto mi mano, Señor, y oro por los hermanos que están en Medellín. Guárdalos, cuídalos, Señor, con tantas situaciones que hay en toda la tierra, Señor. Porque la oscuridad ha caído sobre la tierra, Señor. Pero hay algunos que estamos en la luz luchando y batallando, Señor, tratando de sostenernos hasta cuando tú envíes por cada uno de nosotros, Señor, para irnos a la luz admirable, Señor. Oramos por los hermanos de Bogotá, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que sean guardados y cuidados, Señor, de tanta maldad, de tanto atraco, de tanto robo, Señor. Guárdanos, Señor, de todas las decisiones malas del corazón, de aquellos, Señor, que solo gozan, viven en la amargura, en el resentimiento y en el odio, Señor. Y que sienten satisfacciones haciendo cosas en contra de
del desfavorable, Señor, del huérfano, de la viuda, Señor, de aquellos, Señor, que luchan con honestidad y con transparencia para alcanzar lo que tanto anhela nuestro corazón. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos también en ese territorio, Señor, que es duro, que es difícil, Señor. Cuídalos, Señor, que la luz admirable de Cristo esté con ellos, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, Señor, la luz de Cristo ilumine su camino, Señor. Oro por los hermanos aquí en Bucaramanga, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciendo a nuestros hermanos, los que están aquí, Señor, en su casa, para que de aquí salga la palabra de bendición, y también los hermanos que están allí detrás de nuestras redes, Señor. Oramos también por la hermana, Señor, Ruth, que está en España, Señor. Gracias por ese favor, por ese privilegio, Señor, que tú le diste de encontrarse con sus hijos, de encontrarse con su familia, Señor. Gracias por haberla llevado con bien, Señor. Y gracias porque tú la traerás, bendito Dios. Guárdala, Señor, y guárdanos a todos los que tenemos que salir, Señor, a nuestras casas y mañana a cumplir tiempo de labor, tiempo de responsabilidades. Pero no, sino hacer lo que tú dices en tu palabra. Tú dices que cuando nos vayamos a acostar, tenemos que orar. Y cuando nos levantemos, tenemos que orar, Señor. Porque la oración del justo puede mucho y la oración es nuestro escudo protector ante las acechanzas del adversario, Señor. No sabemos, Señor, de qué forma y de qué manera el enemigo llegará a nuestra casa, a nuestra vida, de qué manera infectará nuestra era, Señor. Por eso, gracias, Dios amado, Dios eterno, Dios maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oro por cada líder, Señor, que está preparando sus responsabilidades, que cumple cada día con ellos, Señor, que trabajan arduamente, no solamente allá afuera, sino también en la obra de Cristo, Señor. Bendiga a cada mano que se extiende para sostener esta casa, Señor. Guárdalos, cuídalos, prospera, Señor. Prospera esa mano y bendígalos, Señor. Aquellos que con diligencia están pendientes de las necesidades de esta casa, Señor. Que cumplen con su ofrenda, con su primicia, con su diezmo, Señor. Y toda necesidad que hay en esta casa, Señor, que están pendientes, bendígalos, Señor, de la forma y la manera como solo tú lo sabes hacer y de acuerdo a la necesidad que tiene aquel que con generosidad da para el reino, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.